Bueno, el encuentro sincrónico de hoy se llama Resolución de Dudas del Paso 1 y Orientaciones en APA, del curso de Psicometría. Mi nombre es José Gregorio Ortiz Rodríguez y pues yo soy el tutor pues, de este curso. Entonces les mencionaba que vale la pena comenzar con, no voy a profundizar, pero voy a mencionar, digamos que quede como un esqueleto, una estructura de, bueno, qué es lo que se va a ver en el curso de psicometría. Y uno lo primero que debe preguntarse entonces, pues es, ¿qué estudia la psicometría? ¿Cómo se puede entender? Eh, la misma palabra, digamos que me permite ver en sus raíces psico y metría, metro, ¿sí? Medición, que se trata de medir lo psicológico. O sea, medir procesos psicológicos, medir rasgos de personalidad, medir constructos, medir atributos de lo psicológico. Entendiendo que es diferente a medir, por ejemplo, la longitud, porque la longitud pues es algo muy concreto, muy palpable, o medir la temperatura, medir el peso. Lo psicológico pues no es tan concreto, no es tan palpable. En ese sentido, pues entonces nosotros digamos que formulamos constructos. Se trata de la construcción en psicometría, se va a trabajar en la construcción de pruebas que permitan medir algún constructo psicológico como la inteligencia general o un tipo de inteligencia, la personalidad, rasgos de la personalidad, medir la ansiedad, medir nivel de depresión, medir aptitudes que tenga la gente, medir intereses en una u otra profesión u oficio, en los individuos o en un grupo de individuos. Y entonces pues aparecen las pruebas. Algunos ejemplos de muchas pruebas que podríamos mencionar, pero aquí solamente menciono algunas. MMPI, que es una prueba pues que evalúa personalidad, 16PF también evalúa personalidad. El BFQ2, que es con el que estamos trabajando, también cuestionario de los 5 grandes rasgos de personalidad en su segunda versión, el DAS-21, que evalúa depresión, ansiedad y estrés, el WISE-4, bueno, creo que ahorita van en el 5, pero pues el WISE evalúa inteligencia. Dichas pruebas, estas pruebas están conformadas, pues estas y otras, por un número de ítems o reactivos. Entonces aquí vamos aprendiendo algunos términos ya técnicos. No se habla de preguntas porque realmente pocas veces son preguntas. Los que hayan realizado el BFQ2 se habrán encontrado pues que sí, o bueno, diferentes test, pruebas, no usan tanto preguntas, sino más como enunciados, como afirmaciones. Eh, entonces, pues como no son preguntas, pocas veces son preguntas, pues no tendría sentido hablar de las preguntas de la prueba. Se habla entonces de ítems o reactivos. Entonces, en la psicometría estudiamos y trabajamos la forma correcta de construir pruebas que midan, que evalúen constructos psicológicos y hacemos la estimación o cálculo mediante procedimientos matemáticos y estadísticos de las propiedades psicométricas de las pruebas. Entonces, dos ramas grandes, dos capítulos importantes de lo que se trabaja en psicometría es estudiar las propiedades o cualidades psicométricas de las pruebas. ¿Cuáles son esas propiedades psicométricas? La confiabilidad por una parte y la validez por otra parte. Son dos y son diferentes. Eh, Y para ver cada una, pues realmente tendríamos que, o sea, uno ve confiabilidad durante varias sesiones. Hay un micrófono, creo que hay un micrófono prendido, por favor, silenciamos micrófono. Entonces, uno ve confiabilidad como pues en proceso. Lo que quiero decir es que
Yo les puedo ahorita dar como una definición de confiabilidad, pero de pronto ustedes van a quedar un poco confusos e igualmente de validez, porque no se trata de ver la confiabilidad en 5 o 10 minutos y la validez en otros 5 minutos. Pero así, en general, podemos definir la confiabilidad como el atributo o la característica que tiene una prueba que consiste en que hay una replicabilidad o una consistencia en los resultados. Si yo aplico una prueba a un grupo de personas, digamos 300 estudiantes, hoy, y se la vuelvo a aplicar dentro de 2 semanas, y yo tengo los puntajes de esas 300, digamos, de 300 estudiantes, los puntajes obtenidos hoy, los puntajes obtenidos dentro de 3 semanas, y comparo pues esa parejita de puntuaciones de cada individuo, ¿sí? Y bueno, para todo el grupo, encuentro que pues los que obtuvieron puntaje alto la primera vez obtienen puntaje alto la segunda vez. Los que obtuvieron puntaje bajo la primera vez obtienen puntaje bajo la segunda vez. Hay una consistencia, hay una replicabilidad. Eso es la confiabilidad. Y la validez, que la prueba mida lo que busca o pretende medir, que no siempre es tan sencillo, que puede parecer que pues es como una cosa lógica, pero no siempre se construyen las pruebas. Digamos que alguien puede buscar evaluar, no sé, sí, un rasgo, un constructo, y termina midiendo otra cosa un tanto diferente. Entonces, el nivel de confiabilidad, por una parte, y de validez de una prueba se va a expresar mediante un valor numérico que va entre 0 y 1. 0.75, 0.64, 0.32, etcétera. Vamos a encontrar que, de nuevo, esto visto en 5 o 10 minutos, posiblemente ustedes van a sentir, no, o sea, como que no entendí, pero pues es que tenemos todo el periodo y pues ustedes, digamos que también en este momento, deben empezar lo que estoy es como orientando de cuáles son los conceptos estructurales claves de cuando uno aborda la psicometría, y es construcción de pruebas psicológicas, propiedades psicométricas de esas pruebas psicológicas y también, digamos, el estudio de cómo redactar reactivos, es decir, ítems, de manera correcta. Ahorita lo menciono. Entonces, pues hay distintos tipos de confiabilidad. Ustedes por el camino se van a encontrar con esto. Y si están, digamos, ahorita pues haciendo el paso 1, seguramente ya algunos se han encontrado con esto. Yo puedo hablar de confiabilidad por consistencia interna o confiabilidad por estabilidad temporal. Y para cada uno de estos tipos de confiabilidad existen métodos para estimarla, para calcularla. Entonces ustedes en la revisión que están haciendo de uno o más artículos sobre las propiedades psicométricas del BFQ2, es posible que ya se hayan encontrado con esto, que se estimó la confiabilidad del BFQ2 aplicando la prueba a 300, 200, 500 y pico de jóvenes estudiantes de la Universidad de Lima, tanto porcentaje hombres, tanto porcentaje mujeres, y la confiabilidad se evaluó a partir de alfa de Cronbach y se obtuvo 0.75, lo que indica un alto nivel de confiabilidad, que la prueba es confiable, o que se usó test retest, o que se usó de las dos mitades, etcétera. Distintos métodos para calcular, sí, para estimar la confiabilidad, y que yo puedo hablar de dos tipos de confiabilidad. Y existen distintos tipos de validez. Entonces también en ese artículo de pronto ustedes han encontrado que se habla de validez de contenido o de criterio o de constructo. O de pronto pues también encuentra que, bueno, que para cada uno de esos tipos existen métodos diferentes, distintos tipos de métodos para estimar esa validez. Entonces se habla de juicio de expertos, que se usa en validez de contenido, análisis factorial, en validez de constructo y así. Y pues cuando yo hablo de métodos, pues ya me refiero es a una fórmula matemática más o menos compleja. Y aquí pues digamos que para que no se me vayan a preocupar, no se trata de aprenderse fórmulas, se trata es de uno saber usar las herramientas, ¿sí?
Excel, sobre todo, o sea, el Excel tiene más de lo que uno podría pensar. SPSS, Jamovi, Jazz, bueno, distintos paquetes estadísticos. Pero entonces, no se trata de aprenderse unas fórmulas, se trata más bien de entenderlo conceptualmente. Y ahorita hasta ahora estamos haciendo unas pinceladas. Entonces, lo que sí recomiendo mucho en este curso es repasar conceptos de estadística descriptiva para esa claridad conceptual, ¿sí? Entonces, digamos la estadística inferencial no tanto, más la estadística descriptiva, es decir, tipos de variables que ustedes ahorita aprovechen, digamos que todavía no tenemos como tantas cosas encima y bueno, repasen apuntes o vean videos, tipos de variable, ¿no? Nominal, ordinal, de intervalo, de razón, discretas, continuas, medidas de tendencia central, tener ahorita claridad, pues, que era el promedio, la mediana, la moda, medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, eso principalmente. Obviamente conviene repasar eso porque en la psicometría se retoma. Digamos en particular en este curso, luego con actividades como más prácticas se va a retomar un poco esto de estadística descriptiva. Bueno, recomendaciones generales para este paso, pero pues también para los otros pasos. Sí, son generales como para las diferentes actividades. Por favor, consultamos fuentes confiables y académicas, es decir, artículos de revistas de psicología, libros y o tesis. Y si la tesis pues es a nivel de posgrado, pues mucho mejor. O sea, tesis de maestría, de doctorado. Fuentes como Wikipedia, blogs personales, trabajos en Sutori, Prezi, TimeToast no son confiables. Entonces, digamos que para que vayamos aprendiendo esto, o sea, Wikipedia, cualquiera puede editar sí, una página de Wikipedia. Entonces, y además que Wikipedia, pues no tiene, una página de Wikipedia no tiene un autor. Está bien como para arrancar. Digamos esto de cuando yo les digo de, bueno, que entender qué es confiabilidad y validez, ¿sí? Entonces, usted lo puede buscar en Wikipedia, pero no me vaya a citar en el trabajo Wikipedia, ¿sí? También, digamos que sí, yo me puedo valer de mil y un cosas, entonces yo me puedo valer de videos de YouTube, de Wikipedia, o pues de los apuntes de un compañero, pero pues yo no voy a citar eso. Entonces, pues entender que hay unas fuentes confiables y académicas y hay otras fuentes que no son académicas y por tanto son poco confiables. Sutori, Prezi, TimeToast, todas estas no son fuentes confiables. Uno puede encontrar el trabajo ya hecho, sí, este paso uno ya hecho y montado, subido, pues sí, en internet uno lo encuentra, pero pues no va a ser la idea de que usted consulte el trabajo de un estudiante que vio psicometría hace un año o un trabajo parecido, pues no sé, de un estudiante sí, de otro país. Espero hacerme entender en esto. Siempre procurar consultar fuentes confiables, ¿sí? Y pues ya mencioné cuáles eran. Realizar los aportes de manera oportuna, al igual que pues estar consultando el foro, los foros, participar. Ahorita pues es individual, pero más adelante habrán actividades grupales. Entonces, pues no dejar como para los últimos días o para cada 15 días la participación, porque digamos que así no funciona el proceso de aprendizaje. Es como si uno quisiera, pues sí, no sé, prepararse para jugar fútbol y uno juega cada 15 días, pues va a llegar uno en mala forma, ¿sí? O si usted está aprendiendo a tocar un instrumento musical y usted como que tiene un recital o un concierto o un toque, como quiera llamarlo, y usted practica solamente los días antes del concierto, probablemente no le va a ir muy bien, ¿sí? O si usted toca cada 15 días, de pronto pues no va a ser suficiente. Entonces igual el curso no dejarlo para cada 15 días o solamente una hora el fin de semana, sino hacer el esfuerzo de tener una participación como con mayor regularidad. Revisar los distintos insumos que se comparten.
Ya pues he compartido diferentes insumos, 2 videos les dejé. Bueno, esto también pues va a quedar como insumo. Cuando se tome textualmente debe citarse según APA. De nuevo, estos son como aspectos generales que van a aplicar para todos los pasos, todos los trabajos. Cuando usted tome textualmente debe citar según APA, pero de todas maneras debe evitar el exceso de copia textual. Eh, porque se espera que haya una construcción propia a partir de plantear en palabras propias o parafrasear. Cuando usted empieza a parafrasear, a sintetizar, a resumir, a coger una fuente y otra, y logra armar un párrafo que no está como tal en ninguna de esas 3 fuentes, sino que usted lo elaboró, eso es lo que le va a permitir desarrollar competencias de lectoescritura. Y pues finalmente, el psicólogo, al igual que muchas eh, profesiones, realmente si tenemos algo nosotros como estructural es tener competencias en lectura, en escritura y también pues, digamos, orales, ¿no? De expresión. No sé si alguien iba a hacer un comentario o pregunta. Bueno, continuamos. Entonces, ahora sí pasamos a lo que son las actividades o los puntos del paso uno. En primer lugar, deben realizar la inscripción. Bueno, esto es como en 2 partes, ¿no? Pues realizan la inscripción para la presentación de la prueba BFQ2 y pues se hacen la autoaplicación, llenan esta prueba. Una vez presentada la prueba, debe adjuntar al documento de entrega el pantallazo de finalización obtenido en la plataforma Unity Psychometrics. No es más sino el pantallazo. O sea, usted diligencia esta prueba, ¿sí? Y incluye el pantallazo. Entonces, pues si usted lo hizo, pues se habrá dado cuenta, pues la prueba tenía distintos reactivos, ¿no? Complemento algo que dije hace un momento, entonces de lo que se trabaja en psicometría, pues también se trabajan ciertas características de cada reactivo. Entonces, como el índice de dificultad, ¿sí? De cada reactivo y el índice de discriminación. O sea, qué tanto permite diferenciar los que, por ejemplo, son buenos y los que son malos, no sé, en matemáticas, o los que tienen alto nivel o bajo nivel de ansiedad, ¿sí? Índice de discriminación. Los reactivos o ítems se espera que sean discriminativos, que me permitan diferenciar porque pues cuando se habla de psicometría y todo esto, también se habla de la psicología diferencial, o sea, de establecer diferencias entre individuos. Pero entonces aquí, primer punto, sencillamente diligencia el BFQ2 e incluye el pantallazo de la parte final. El punto 2, informe de las propiedades psicométricas. Entonces, ¿cómo es ese informe? No se imagine que, o sea, no tiene que ser una cosa por allá de 4 páginas, pero pues tampoco un parrafito de 3 renglones o 2 renglones. Se trata de, bueno, usted consulta un artículo empírico, o sea, de una investigación de los últimos 10 años, sí, o sea, desde el 2013, sobre un estudio hecho en Latinoamérica. Bueno, también se vale España, ¿no? España, Perú, Ecuador, bueno, en el que se haya usado la prueba BFQ2 o también el BFQ, sí, pues que es la primera versión de la prueba. BFQ es Big Five Questionnaire, o sea, cuestionario de los 5 grandes, que se habla en personalidad de los 5 grandes rasgos de la personalidad. Y en el que se reporten sus propiedades psicométricas. Entonces aquí vuelvan a aparecer las propiedades psicométricas. O sea, el artículo pues puede ser como de distintos intereses la investigación sí, que presenta el artículo, pero entonces pues es un artículo en el que se muestra es que se aplicó esa prueba a un grupo de personas, a la muestra, ¿sí? Con el fin, de pronto puede tener distintos propósitos, pero después el artículo que sirve es el artículo que presente como unas informaciones de cuánto se obtuvo de la confiabilidad de la prueba y cuánto se obtuvo de la validez.
Entonces, digamos que usted puede hacer ese informe en 2 o 3 párrafos. Y, por ejemplo, un primer párrafo, pues usted menciona, sí, no sé, como Pérez y González 2010, estoy como improvisando. Entonces, Pérez y González 2019 aplicaron el instrumento BFQ2 a 780 sí, personas, habitantes de la ciudad de Quito, Ecuador. Y de pronto encuentra, pues sí, como otras características sociodemográficas, que las personas pues tenían una nivel escolar de bachillerato, sí, de secundaria y educación superior, bueno, no sé, algunas características sociodemográficas, porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, pero un primer párrafo puede ser como sencillamente una pequeña descripción de la muestra a quiénes fue que se les aplicó la prueba. Y entonces, ¿en qué consiste el informe de las propiedades psicométricas? Pues decir cuál fue el valor obtenido para confiabilidad. Entonces, digamos que se obtuvo una confiabilidad de 0.72. ¿Qué método o procedimiento se empleó? Entonces, que se empleó alfa de Cronbach o test-retest o el método de las dos mitades, en fin. Y lo hace lo mismo con la validez. La validez, de pronto en la confiabilidad muchas veces aparece más claro cuál fue el valor, mientras que la validez a veces lo que pasa es que pueden aparecer distintos valores, pero pues digamos trate de ubicar el valor obtenido para la validez, porque cuando hablamos de yo quiero saber si la prueba es confiable o no, entonces pues tengo que concretizar eso a un valor numérico. Y digamos, debo saber que, digamos que hay un consenso como que a partir de 0.7 en adelante, 0.72, 0.75, 0.8, yo digo la prueba es confiable. Y de 0.7 para abajo, digamos 0.52, ahí ya la prueba como que no pareciera ser tan confiable. Entonces, pues me presentan, puede ser un párrafo que mencionen cuánto fue la confiabilidad, por medio de qué método se obtuvo, y otro párrafo, cuánto fue la validez y por medio de qué método. En validez, pues se usa entonces, no sé, BD Aiken, sí, juicio de expertos, validez por análisis factorial, etcétera. Y el tercer punto, pues son estas preguntas, un cuestionario, 5 preguntas, que es una prueba psicológica. Yo les compartí pues un video corto, digamos que es también como insumo de tener como distintas definiciones sí, de prueba o test psicológico, pues es lo mismo. ¿En qué consiste el consentimiento informado? Creo que ahí digamos que las lecturas más pertinentes de pronto son como lecturas que están creo que en la unidad 2, ¿sí? Que pueden, o sea, varias de estas preguntas se responden con lecturas de pronto de más adelante. ¿En qué consiste el consentimiento informado? ¿Cuál es la diferencia entre puntuaciones crudas y puntuaciones transformadas? ¿Sí? Es ahí, pensaría que también digamos que es como repaso de estadística, ¿no? Esto de puntuaciones Z, puntuaciones T, pues esas ya son transformadas. Puntuación cruda, pues un poco el nombre así coloquial, o suena medio coloquial, pero pues se entiende, o sea, la puntuación que yo obtengo directamente. ¿Cuáles son las principales medidas de tendencia central en estadística? Hace un momento las mencioné, no las voy a definir porque pues se nos va como largo esto, pero pues seguramente ustedes también ya lo han visto antes. ¿Cuáles son las cualidades psicométricas de una prueba? Eso sí, pues también ya pensaría que en este punto, cualidades psicométricas de una prueba, pues es mencionar y pues dar una definición, no sé, pues que la definición no sea ni 2 páginas, pero tampoco un renglón. Y en general, pues estas 5 preguntas, que las respuestas no sean ni un renglón, 2 renglones, pero pues tampoco se requiere que sean 2 páginas, ¿sí? 1 o 2 párrafos, párrafos de un tamaño, pues, sí, pues uno sabe que un párrafo, digamos, 4, 5, 6 renglones. Espero hacerme entender en esto, o sea que sí, que a veces se van a extremos.
Y el estudiante se va a extremo cuando entonces, ¿qué es una prueba psicológica? Y como que pone dos renglones y pues encima uno ve que, pues, o sea, uno encuentra que esos dos renglones los cogió Turnitin y son pues como, hay coincidencia total con algo que uno encuentra por allá en un blog de, sí, un blog de internet. Las secciones del trabajo, entonces, la portada que siempre pues se pide, la introducción. La introducción, digamos que aquí como que hace las veces de resumen, o sea, usted presenta también en 3, 4 párrafos, pues cuál es el contenido del trabajo. Puede arrancar un poco hablando así como unas cuestiones muy generales de la psicometría y esto, pero pues lo importante de todos modos es que recuerden, no vayan a caer como en el exceso de copia textual, ¿sí? Eh, Eso usted debe saberlo y es independiente a que uno se dé o no cuenta. Y el asunto es que pues uno fácilmente se va a dar cuenta, incluso aunque no hubiera Turnitin, es evidente cuando el estudiante, digamos, como que es de su propia construcción a cuando pues lo copió textualmente, ¿sí? Y lo problemático es que muchas veces o la mayoría de las veces se copia textualmente y resulta que tampoco se hizo bien la cita. Entonces pues termina habiendo ahí un problema. Recuerden, o sea, en la guía y en todas las guías se deja esa claridad. Revisen la guía entre la página 4 y la página 5. Digamos que se habla claramente de las implicaciones de hacer plagio. En la guía, página 4 y página 5. El paso ahí de esas dos páginas se habla de este asunto del plagio académico. Bueno, portada, introducción y desarrollo de actividades, ¿no? O sea, el desarrollo de actividades, pues es lo que acabo de exponer, que es el pantallazo de autoaplicación de BFQ2, solo el pantallazo, el informe de las propiedades psicométricas de la prueba, y aquí, por favor, o sea, creo que ya está claro, pero por si las moscas, el punto A, o sea, o el punto 1 y el punto 2 son independientes, porque ha pasado, muchos estudiantes como que se confunden y piensan que como que tienen que hacer algo con la prueba, algo adicional a sencillamente el pantallazo. O sea, usted solamente pues resuelve la prueba en el sentido de que la responde, ¿sí? Y toma el pantallazo de la parte final. Y eso es independiente a que usted tiene que en el segundo punto consultar un artículo, de pronto dos, y pues sintetizar, resumir el artículo para presentar pues un breve informe de las propiedades psicométricas de la prueba, así que la prueba se encontró que es confiable. Y también por favor tengamos claridad en lo siguiente. Yo lo que digo que es confiable y válido es la prueba, ¿sí? La prueba. Entonces, por ejemplo, eh, si yo me aplico la prueba y obtuve como que, sí, que la prueba, bueno, pueden haber mil y un formas de confundirse, de confusiones, pero de pronto el estudiante le arroja los resultados y sí, la prueba indica que yo tiendo a ser una persona ansiosa y eso me parece que es coherente, entonces yo pienso que es confiable. No, cuando hablamos de confiabilidad y validez, decimos es que la prueba es confiable, pero lo decimos además a partir de una aplicación extensa, o sea, a una muestra relativamente grande, y que yo debo hacer un procedimiento matemático para estimar la confiabilidad y pues también la validez. Entonces, por favor, entender que la primera parte del pantallazo es independiente a la segunda parte. Y de pronto alguno, por distintas razones, hasta ahora está revisando la plataforma y de pronto no alcanzó a hacer la prueba porque eso se cerraba ayer. Y entonces, pues ya se queda sin esa parte, pero eso no implica o no es razón para que no vaya a ser la segunda parte, porque de nuevo son independientes esos puntos. Y por supuesto, pues el cuestionario pues ya es otra cosa. Sí, o sea, ese es más independiente todavía. Y las referencias, referencias en orden alfabético, sin viñetas y con sangría francesa. Tengan en cuenta que siempre las rúbricas tienen pues no, no vale mucho, pero o sea, tiene unos puntos, esa parte de normas APA. Digamos, en la medida en que todos los trabajos
se hacen con normas APA y que digamos que buena parte como el proceso de aprendizaje en la UNAD pues es la elaboración de trabajos, pues hagamos la cosa bien, o sea, como tratemos de hacer el esfuerzo de estudiar esta cuestión de APA un fin de semana y ya de ahí en adelante siempre lo vamos a hacer bien y no que resulte que de pronto que más bien sistematizamos hacer la cosa con errores. Yo reviso los trabajos en relación con el contenido y también en relación con la forma. Pues aquí la forma, parte de lo que uno puede llamar forma, pues es lo de normas APA. ¿Listo? Citas y referencias deben ir de acuerdo a normas APA, ¿sí? Y entonces, pues no se trata de que unas son con normas ICONTEC, otras con las normas Vancouver, otras no, siempre es normas APA. Pues ahorita estamos en la 7ª edición. Toda fuente que se cite debe referenciarse y viceversa. Y digamos que considero que eso no tiene mayor misterio. O sea, creo que ahí se entiende. Si usted cita algo, debe referenciarlo. Y si lo referencia, pues debe aparecer citado. Porque, pues, es un error que a veces aparece. Unas son las citas y otras son las referencias. Y es como que el estudiante no ha hecho el clic de, no, es que citas van con referencias y referencias van con citas. Y entonces también, pues, importante que en este momento usted tenga claridad, pues, a qué me refiero yo cuando digo citas de fuentes y a qué me refiero con las referencias, ¿sí? Otro elemento ahí que lo dejo de tarea porque, digamos, sí, luego lo podemos revisar, pero es también como parte de la tarea de ustedes, que muchas veces el error está en el tema de las citas de citas, ¿sí? O citas secundarias. Entonces, también es importante que usted tenga claridad, pues, a qué me refiero yo con esto de citas, que muchas veces no las hacen. Entonces, digamos, como Pérez y Ramírez 2019, citado por González 2021, ¿sí? Y entonces solamente, o sea, muchas veces no se hace la cita de cita o cita secundaria. Usted lo encuentra así en las normas APA, o sea, para facilitar la búsqueda se llama así, citas secundarias o cita de cita. Y muchas veces, digamos que los trabajos, queda uno con la claridad de que el estudiante no tiene aún idea de esto y debe tenerla. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, voy a presentar unos elementos de esto de APA y por favor, pues le damos la importancia que merece. O sea, es como que el estudiante digamos que sencillamente pues debe seguir como unas instrucciones y listo, ¿sí? No, esto no tiene como una cuestión así profunda, como compleja, ¿no? Es uno pues entender que hay como unas convenciones y ya. Y lo chévere, lo importante es que como siempre son las mismas convenciones, no es que se estén cambiando. Las normas APA 7 son muy similares en un 99% con las normas APA 6, desde las normas APA 5, que es como las que yo comencé a conocer. Entonces, para evitar la confusión, saber que existen citas que son parentéticas y otras que son narrativas. ¿Sí? Por favor, prestemos la atención a esos dos términos. Hay citas que son parentéticas y otras son narrativas. Las parentéticas pues quiere decir, paréntesis, que el apellido y el año van a ir entre paréntesis. Entonces, cuando es una exposición de la idea de manera no textual, entonces, pues digamos aquí este ejemplo, los trastornos del espectro autista, etcétera, tan, ¿sí? Es no textual, entonces yo pongo al final el apellido del autor y el año. Listo. Exposición de la idea de manera no textual y al final apellido y año. Y esa es una cita parentética. Pero la cita parentética también puede, digamos, ser textual, exposición de la idea o descripción de manera textual. Entonces, se entiende que aquí se ha establecido así que, entonces yo pongo esto textual. Los trastornos del espectro autista se caracterizan, bueno, asumiendo entonces que todo eso es textual, y como tiene menos de 40 palabras, uso comillas, y al final entonces apellido, año y número de página, ¿sí? P. Punto, pues esto representa P.xx, pues es como la forma general para decir, pues ponga el número de página. Entonces es una cita parentética. Pero hay citas también narrativas.
Y el asunto, para que no se confunda, pues es darles un nombre, porque cuando uno no tiene nombres es cuando uno confunde las cosas. La cita narrativa es cuando dentro del texto, dentro del discurso, se está mencionando al autor. Entonces, por ejemplo, aquí, Baron Cohen, entonces pongo entre paréntesis 2008, reporta que los trastornos del espectro autista, ¿sí? Y esa se debe entender, pues, que no es textual. Y entonces aquí, pues, puede ser reporta, Baron Cohen afirma, Rodríguez y Martínez mencionan, ¿sí? Porque a veces el estudiante cae como en una cosa repetitiva de, no sé, si el estudiante sabe que pues puede ser afirma, entonces empieza afirma que, afirma que, afirma que. No, no todo tiene que ser afirma que. Em, Más ejemplos aquí. Entonces Pérez y González describen las teorías que Ramírez y colaboradores plantean. Sí, aquí está XXX, pues se entiende que es el año, ¿sí? Es como para plantearlo de manera más general. Entonces, reporta, afirma, menciona, describe, plantean. Si la cita es textual, agregan número de página al final. Entonces, Baron Cohen reporta que los trastornos del espectro autista, ¿listo? Entonces ahí, al final con número de página. Estas también son citas narrativas, pero ya es cuando no empieza con el apellido, sino pues uno le agrega otra palabra. Entonces, según Rodríguez, la exposición a la luz roja, sí, Entonces, digamos, aquí se asume que es parafraseado porque no estoy poniendo número de página. O sea, lo estoy planteando un poco más en mis propias palabras. Entonces, cuando lo ponga en mis propias palabras, sin número de página. Cuando lo ponga textual, con número de página. Pero lo que siempre tiene que estar es el apellido y el año, ¿sí? Solo que va a cambiar cómo yo lo presento según si es cita parentética o cita narrativa. Entonces, aquí lo mismo, no hay razón por la que siempre tenga que ser según, ¿sí? Pasa en el paso 2. Sucede en el paso 2. Me acuerdo que es como que según tatatán, según no, y uno dice, no, pero no todo en la vida tiene que ser según. Según Rodríguez, tatatán, de acuerdo con, para Vargas, ¿sí? Son como conectores, ¿no? Entonces, a usted le enriquece la escritura que usted tenga como una tarjetica, que imprima algo con una cantidad de conectores y pues entender cuál es el uso. Sí, usarlos correctamente porque si no empieza el escrito a, pues también a hacer, pues a presentar errores, ¿no? Entonces veamos algunos errores frecuentes y ahí sí les pido participación, eh, sin temor a equivocarnos. Aquí estamos pues aprendiendo. Entonces, aquí en este primero, ¿cuál es el error? ¿Por qué yo pongo esto aquí con rojo? ¿Cuál sería el error en este? Errores frecuentes al citar fuentes. ¿Alguno, por favor, que se lance? Sí, buenas tardes, apreciado tutor. Sí, ¿tu Pienso que nombre? es porque se está... mi nombre es Angie Lorena López, Angie Lorena, listo. no me había Dale. presentado y Sí, es que ingresé no. como invitada. Ajá. ¿Cuál sería el error? Entonces, pienso que primero se debe escribir la expresión y luego pues ahí sí se debe citar. No, pues primero se debe citar y No. luego pues ahí, pues, pues desde mi manera O, de bueno, pensar, por o, eso es el error. ajá. Tutor, el error ahí, por ejemplo, en la primera, según Rodríguez 2008, Sí, está mal porque no se debe poner el paréntesis antes del apellido, sino simplemente en el año. exacto. ¿Tu nombre? Daisy Gómez. Daisy. Muy bien, sí, porque ¿y por qué se comete este error? Porque se revuelve, se mezcla la parentética con la narrativa.
¿sí? Aquí lo correcto es que diga, según Rodríguez, entre paréntesis 2018, coma, la exposición a la... ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, o sea, me salgo, aquí es como quitar este, no sé si lo estén viendo, que pasa que después de pronto se me olvida y queda así, pues eso sería así lo correcto, ¿sí? Según Rodríguez, y ahí ya queda bien cita, ahí sería cita narrativa, pero cuando yo pongo, me vuelvo y otra vez queda mal, y lo dejo así, es como si fuera, es a la vez cita parentética y cita narrativa. Entonces estoy haciendo una mezcolanza. ¿Por qué sucede? Porque el estudiante no conoce de pronto esos dos términos. De nuevo, es una cosa como el pensamiento. Cuando usted tiene los conceptos, las etiquetas, los nombres, eso es lo que le permite a usted distinguir, ¿sí? Pero si usted no tiene esos dos términos, pues entonces, pues como que todo es igual. Muy bien, listo. Este segundo, ¿cuál es el error? En el segundo sucede pues prácticamente lo mismo que el primero, pero como decía el tutor, no se utiliza un conector. En este, digamos, la manera sería transportar todo, porque es como si esta fuera una cita parentética, pero lo puse al revés, porque en la cita parentética, pues, o sea, se asume que lo único es que de pronto este Rodríguez 2018 correspondiera a algo que viniera antes, pero no, pues que solamente estoy presentando este pedacito. Entonces aquí lo correcto sería, la exposición a la luz roja puede tener efectos en el estado de activación fisiológica. Y pongo la cita. Pongo entonces, pues todo este paquetico que puse al comienzo rojo, lo pongo es al final. Después de la exposición ahí de la idea, pongo entre paréntesis Rodríguez, 2018. O sea, estos errores yo los presento de nuevo, porque los he visto y hay un patrón, ¿sí? O sea, no sé, no es que sean como 80 tipos de errores, sino que pues yo diría que son por mucho, no sé, 8 o 10 tipos de errores, pues contando algunos que ya son demasiado como muy particulares, pero los más frecuentes pues son, no sé, 4 o 5. Este tercero, ¿cuál sería? Pues aquí sí es como más pequeñito el error, pero igual es error. ¿Cuál sería el error aquí? De todos modos, pues yo los estoy subrayando, ¿no? O sea, los estoy poniendo en rojo los errores. Pero ¿cuál sería aquí? Un error muy frecuente, y creo que es porque confunden cómo se cita con cómo se referencia. Y el error es lo siguiente, las citas van solamente apellido, ¿sí? Solo apellido. De pronto, pues sí, como personas de Latinoamérica, pues como nosotros usamos dos apellidos, puede que se ponga con un guioncito, entonces sí, como mis apellidos son Ortiz Rodríguez, entonces como que pues, Ortiz guión Rodríguez. Aquí este señor pues no es latinoamericano, pero como que también digamos es como alguien pues de origen judío, entonces como que también tiene ese elemento, o sea, como usa como si fueran los dos apellidos, o no sé si el apellido es así, Baron Cohen, pero aquí el error en el tercer caso es que puse la inicial de nombre, porque el tipo pues es de nombre Simon, y las citas van sin inicial de nombre, ¿sí? Si alguno tiene dudas de lo que estoy diciendo, pues ustedes pueden confrontar con los artículos que en estos días pues están revisando para el informe. Si son artículos pues, de revista, pues que sean como revistas indexadas, porque pues uno puede encontrar también de todo, pero digamos todo esto ustedes lo pueden confrontar y pues ahí pueden encontrar que las citas van sin inicial de nombre, las iniciales de nombre no van en las citas. Y este último, ¿cuál sería el error? Le hace falta la coma después del apellido. No, no, ahí iría sin coma.
esto también digamos que yo lo he encontrado y lo que pasa es que yo me voy a las normas APA séptima edición y a lo que uno encuentra pues en la literatura, pero es lo siguiente, yo no tengo que poner en negrilla la cita. Si usted tiene dudas frente a esto, usted puede revisar artículos y revise uno y otro y otro y otro y otro y otro, consulte, no sé, 10 artículos, pues de fuentes confiables, o sea, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista Colombiana de Psicología, Suma Psicológica de la Javeriana, Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, y usted va a encontrar que uno no le pone en negrilla la cita. ¿Sí? Esto aquí Rodríguez 2018 no tendría que ir con negrilla, sin embargo, pues uno encuentra en los trabajos, sí, no sé si es como con la intención pues de que como resaltarla, pero no, o sea, es como algo que se, pues que no corresponde y que uno no es que uno empieza a revisar artículos y como que, sí, en algunos se encuentra y en otros, no, eso no, pues de pronto se encuentra por allá en un artículo de 50, pero pues habría que ver si es una fuente confiable, ¿sí? Entonces fíjense que de todas maneras puede que sean cosas que se consideren como arbitrarias, pero pues sencillamente es aprender unas cuantas como instrucciones, indicaciones y ya, a partir de eso pues hacerlo de manera correcta.